Bueno, el sistema eléctrico tiene un depósito natural que es la batería, ¿sí? La batería es un acumulador de corriente eléctrica de 12 volts, de 12 volts y hay de distintos amperes, ¿sí? De 55, la más chica es de 55 hasta 75, 80 y de ahí para arriba, que de acuerdo al tipo de vehículo que nosotros tenemos, es la cantidad de amperios que va a necesitar el vehículo. Si es diésel va a necesitar de 65 para arriba. Si es naftero, va a necesitar de unas 55 o 65 como mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos una batería existen de dos tipos, de mantenimiento manual, que nosotros a esa batería comúnmente ¿qué vamos a encontrar? Tapones arriba de la batería. Vamos a encontrar los dos bornes y vamos a encontrar tapones, 6 o más. Comúnmente 6 tapones que son de ventilación, ¿sí? Que esa se controla periódicamente. ¿Por qué? Porque trabaja con agua destilada a un 30%, o un 30%, perdón, y un agua desmineralizada al 70%. Dentro de esa batería tiene placas de peróxido de plomo, ¿sí? Para que lo conozcan nada más, esto no. Peróxido de plomo, negativas y positivas. Entonces, la reacción del agua y el ácido sulfúrico, ¿qué hace? Hace una reacción química que hace que esas placas queden cargadas de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Celeste? ¿Me hace señal con el dedo al menos? Dale. Entonces, esa es de control periódico. ¿Qué significa control? Mantenimiento manual. El mantenimiento manual significa que periódicamente lo tenemos que revisar. ¿Hasta ahí me siguen? Periódicamente lo tenemos que revisar. De acuerdo a si es una batería nueva, vamos a revisar muy de vez en cuando. Y depende del uso que le demos al auto también. ¿Sí? ¿Qué le revisamos? La cantidad de fluido del agua. O sea, sacamos el tapón Sí. y vemos siempre el líquido, o sea, entre el ácido sulfúrico y el agua destilada, tiene que cubrir las placas, ¿sí? Tiene que cubrir las placas. ¿Por qué? Porque si no cubre las placas, automáticamente eso corre un riesgo de quemarse. ¿Prende fuego o no? No, no, no. Produce una explosión o se evapora el agua. Ah, ¿Se entiende? sí. Entonces, a eso se llama control periódico, de que esté a nivel y que el agua y el ácido sulfúrico cubran la placa. ¿Por qué? Porque si no hace un salto de corriente y se puede dañar la batería. Después está la otra batería que es de libre mantenimiento. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a una casa de repuesto de vehículos y compramos una batería y va a tener la misma estructura que la otra, pero no va a tener tapones. Lo único que va a tener Los bornes. va a tener los bornes y va a ser sellada, ¿sí? Va a ser una unidad sellada que nosotros lo único que, o sea, Como la de la moto, que tiene solo para... exacto, pero hay de motos que se sacan los tapones, Carla. Ah, ¿tiene tapón también? Hay algunas que tienen tapones. Modelos viejos más que nada estoy hablando. Pero las nuevas son de unidad sellada, ¿sí? Tiene la misma estructura, tiene los mismos contenidos. Walter, ¿me seguís? Tiene la misma estructura, tiene los mismos contenidos, tiene lo mismo fluido, ácido sulfúrico y agua destilada. Pero ¿cuál no va a marcar la diferencia? ¿Cuál marca la diferencia entre una y otra? Que comúnmente cuando nosotros tenemos un inconveniente con la batería y tenemos que reponer por una batería nueva, la casa de venta o el electricista nos va a decir, che, mira, tráeme el auto. ¿Por qué? Porque yo voy a medir cuánto está cargando tu regulador de voltaje. ¿Qué significa eso? El alternador, perdón. Porque cuando yo le coloco una batería nueva al coche y no me miden a mí cuánto carga el alternador,
es muy probable o que cargue muy poco o que cargue en demasía. Si carga en demasía, esa carga, si no está bien el regulador de voltaje, pasa en forma directa o está quemado el regulador de voltaje y entonces a partir de ahí esa batería puede llegar a explotar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por eso cuando uno compra la batería lo mandan hasta el servicio oficial ahí para que le prueben eso, Exacto, para la garantía. exacto. Comúnmente va, las medidas de carga, o sea, la medida estándar comúnmente es de 13,3 a 14,2 más o menos, es la cantidad de voltaje que carga el alternador una vez que está puesto en marcha el vehículo. ¿Me escuchan ahí? De 13,3 a 14,2, si no ya es demasiado. Si no es demasiado y va a sobrecalentar la batería y que puede llegar a explotar. ¿Sí? Eso con respecto al depósito natural de la corriente eléctrica, ¿sí? Si yo no tengo batería en un auto naftero y no provoca la corriente, no va a funcionar. Primero, yo tengo que tener la llave del coche para insertarla ¿dónde? En el tambor de arranque. Una vez que yo cierro el circuito, la corriente de la batería va a enviar corriente a dos lugares en forma simultánea. Al motor de arranque en forma directa y en el segundo caso va a mandar a la bobina. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. O sea, yo cierro el circuito con la llave, cierro el circuito con la llave, le pongo en contacto, giro y automáticamente la batería va a enviar a dos lugares en forma simultánea, al motor de arranque y a la bobina de arranque. ¿Sí? Esos dos lugares en forma simultánea van a recibir corriente eléctrica. El motor de arranque o burro, comúnmente como lo dice el argentino, es para que gire el motor. ¿Sí? Va a girar a través del Bendix, que va a hacer contacto con la corona de inercia o con la corona de arranque que está engarzada con el motor. Eso va a girar. La otra corriente que le envía directamente a la bobina va a generar la chispa, o sea, la batería le envía corriente a la bobina con 65 amperes. La bobina la va a elevar 10.000 veces más y automáticamente de la bobina va a salir al distribuidor, ya sea electrónico o común. ¿Sí? ¿Pero para qué? Entonces, voy de nuevo. Motor de arranque, bobina. Me detengo en bobina, giró el motor, ¿sí? Giró el motor con el motor de arranque, lo elimino. La bobina automáticamente, ¿qué va a hacer? Un elevador de tensión para que la corriente llegue a las bujías, ¿sí? Con una precisión determinada, con el giro del motor, ¿qué va a hacer? Va a recibir la chispa en un momento determinado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los tiempos de explosión, admisión, compresión, explosión y escape? Uh-huh. La chispa va a saltar en el tiempo de compresión, que es el único tiempo energético. La chispa en un motor de 4 cilindros va a saltar en el tiempo de compresión, que es el único tiempo energético. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Que es el tiempo energético para que se queme el aire y el combustible. Celeste, ¿me seguís? ¿Listo? Entonces, vuelvo de nuevo. Cierro la llave de arranque, la corriente va a dos lugares, al motor de arranque y a la bobina. Tengan en cuenta de que también habíamos hablado de que está todo sincronizado. Si el motor no está a punto, es muy probable que no tire la chispa en el momento preciso o que no entre el combustible y el aire en el momento preciso. ¿Sí? Tengan en Ahí cuenta. cuando se le da arranque, se le da y no arranca, ahí cuando no está a punto. No, no, No. no. Cuando no arranca, no arranca, no arranca, puede ocurrir una cosa, Carla, que la corriente de la batería no le hace permitir el giro del motor de arranque con suficiente cantidad o velocidad. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa?
mi batería está baja y no está cargando el alternador bien, ¿y qué pasa? Yo llego a casa y digo, bueno, anduve todo el día en el auto, lo estaciono, mañana me quiero salir, a la mañana temprano, ¿y qué pasa? Como no está cargando bien adecuadamente el complemento de la corriente eléctrica que está gastando en el uso diario de la corriente eléctrica, no cargó bien la batería. Entonces, yo al otro día, ¿qué quiero hacer? Refrescó un poco, se enfriaron todas las piezas, le doy arranque una vez, le doy arranque otra vez, a la tercera me quedé sin batería. ¿Se entiende? Pero puede ser un problema de acumulador o puede ser un problema de arranque que no esté funcionando bien y en especial no te permite la cantidad de giros que necesita el motor para que haga los 4 tiempos, ¿sí? Haga los 4 tiempos en un tiempo determinado. ¿Se entiende a lo que estoy? Bueno, vamos a suponer de que entró el aire y el combustible en el tiempo perfecto, que giramos la llave del motor de arranque, el vehículo comenzó a arrancar o se puso en funcionamiento del motor y ese motor en ese momento del arranque utilizó corriente que estaba acumulada en la batería. Utilizó entre un 15 y un 30% más o menos, ¿sí? Utiliza esa fracción, más o menos esa cantidad de consumo de la batería. ¿Por qué? Porque le tuve que dar arranque 3 veces y me consumió el 30%. ¿Está bien? Puede llegar a ocurrir de que una de las bujías no esté funcionando correctamente y por ende no salte la chispa. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo 4 cilindros, una no quema y va a funcionar en 3. ¿Qué pasa? Va a costarle más. Porque no está funcionando los 4, está funcionando 3. ¿Se entiende? Entonces, ya tengo un problema importante de corriente ahí. No está quemando el combustible y el motor no está funcionando correctamente. No importa. Pusimos en marcha el motor, comenzó a girar y el alternador está unido al cigüeñal mediante una correa de conexión, que puede ser en B o poli B, de acuerdo al modelo y demás, pero bueno, el tema es que comenzó a funcionar el motor y automáticamente el alternador comenzó a reponer, ¿qué cosa? La batería, la carga que utilizó la batería para el momento del arranque. Gira el alternador, está girando, pero esa corriente no la va a mandar en forma directa a la batería. ¿Por qué? Porque no sé si está cargando menos o más. Entonces, hay una pieza importante que va a ser el regulador de voltaje, que va a permitir, ¿qué cosa? Que pase la cantidad suficiente para reponer el 30% que gastó. Vamos a suponer de que gastó un 30%, ¿sí? Entonces, a partir de ahí está reponiendo ese 30% que gastó al momento del arranque y una vez que completó, dejó de mandar corriente a la batería. Y que la batería, como va a estar conectada a todo el circuito eléctrico y electrónico, va a consumir también una cierta cantidad de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿Está bien? ¿Está bien? Luz, Celeste, perdón. Listo. Entonces, pieza fundamental para reponer la carga de la batería, alternador, en primera instancia. El alternador automáticamente envía la corriente que produce al regulador de voltaje y el regulador de voltaje automáticamente envía a la batería, ¿sí? Nosotros también vamos, como tenemos un auto que trabaja con electrónica y tenemos muchas piezas de corriente eléctrica, tiene una caja de fusibles, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Cualquiera de ustedes, cuando ve un auto, lo primero que van a ver puede estar a la derecha o a la izquierda una caja de fusible, muy cerca de la batería, en algunos casos, en otros casos no, pero ahí que tengo. Los fusibles, ¿qué hacen? Permiten qué cosa? Que pase una cantidad de corriente determinada de la batería para el tablero. Vamos a suponer de que cuando nosotros prendemos la luz de posición, ¿qué prendemos?
la luz del tablero también. ¿Sí? Fíjense que estoy hablando de dos cosas. La luz de posición, que está en los cuatro faros del vehículo, y la luz del tablero. Esa corriente lleva una corriente determinada. Entonces, van a haber fusibles de 10, fusibles de 10, 15, 20, hasta el más grande, que es 65. ¿Sí? Los chiquitos de 10, 15, 20, más o menos, van a ser utilizados por los elementos que menos consumo tienen. Por ejemplo, luz de tablero, radio, el, eh, la luz interior y demás. Entonces, esos van a ser los más pequeños. Y el importante es que los mayores, el mayor de 60 y algo, ese va a manejar todo el circuito eléctrico del motor de arranque y demás. O sea, ahí llega la corriente principal de la batería a la caja de fusibles, y de ahí se distribuye directamente con ese fusible mucho más grande. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, circuito eléctrico, llave de arranque, pongo la llave en contacto, la batería va a enviar a dos lugares en forma simultánea. Motor de arranque, bobina. Motor de arranque para que gire el motor, y la bobina para que genere la chispa. ¿Sí? Arrancó el motor de nuestro vehículo, y automáticamente comienza el alternador a reponer la carga de la batería a través del regulador de voltaje. ¿Sí? Y una vez que completó la carga, automáticamente deja de enviar la corriente, pero como estamos andando en el vehículo y siempre vamos a utilizar la radio, el aire, la baliza y todo lo demás, ese consumo va a ser mínimo, pero en tanto y en cuanto el regulador lo permite el pase, va a ir reponiendo todo lo que nosotros, la corriente eléctrica que estamos usando. Tema importante, tengan en cuenta que el motor de nafta arranca mediante chispa, y la bujía del sistema diésel va a ser de bujía incandescente. No va a generar chispa, sino que va a generar temperatura. Tengan en cuenta eso. Las dos diferencias, ¿sí? El de nafta arranca por chispa y el otro arranca por temperatura. ¿Cuál consume más? El de motor diésel. ¿Por qué? Porque la bujía incandescente tiene que tomar temperatura. ¿Para qué? Para elevar la temperatura del aire que está dentro de la cámara de combustión. ¿Sí? Una vez que tomó la temperatura adecuada, en el tablero va a haber un rulito que, cuando se apaga ese rulo, ¿qué significa? Que tomó la temperatura adecuada, y ya ahí nosotros le podemos dar arranque. Tengan en cuenta que un motor naftero es arranque directo. ¿Y por qué digo directo? Porque yo le pongo la llave, giro y va a generar la chispa. En cambio, en el diésel, yo lo pongo en contacto y tengo que esperar 10 segundos para que el testeo del rulo de la bujía incandescente se apague, y ahí yo recién le puedo dar arranque. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso, si yo no tengo batería en el motor naftero, me voy a aburrir empujándolo y no va a arrancar, porque no va a generar chispa. En cambio, en el diésel, yo una vez que lo empujé y por el giro genera la temperatura del aire por la compresión, porque no necesita chispa, necesita temperatura nada más. Una vez que arrancó, yo le saco la batería, y es común que en muchas dependencias, hoy no sé tanto, pero antes, ¿qué pasaba? Lo ponían en marcha con una batería de un auto ajeno, lo ponían en marcha, le sacaban la batería, y el móvil seguía andando todo el día. ¿Por qué? Porque no necesitaba corriente. No necesitaba corriente hasta que lo apagabas. Cuando lo apagabas, automáticamente lo tenías que volver a empujar. Y ese es un problema importante. Hasta acá, ¿dudas, preguntas?
¿no? Tema sencillo. Sencillo, práctico. Esto lo ven ustedes inclusive en su coche. Cuando ustedes se sientan muchísimas veces, nosotros ¿qué tenemos? La habitualidad de sentarnos y ponerlo en marcha y hacer lo que tenemos que hacer. Pero nunca se pusieron a pensar, che, ¿de dónde sale la corriente? Ahora que lo entienden, saben cómo va a ser el circuito. Pero en definitiva, es para ustedes también. O sea, muchísimas veces, uy, se me quemó un foquito. ¿Será que se me quemó el foquito o se me quemó el fusible? Ahí está la duda, ¿sí? Por eso, muchísimas veces, nosotros ¿dónde miramos? Che, fíjate a ver si el foquito de la luz de giro funciona. Y capaz que no. Pero no es que desarmo el faro y cambio el foquito, pero no es el foquito, es el fusible que no me está permitiendo pasar la corriente. Entonces es un problema el fusible siempre lo que va a hacer es un medidor de tensión, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Es un medidor de tensión. Si pasa de menos, no pasa nada, no funciona. Pero si pasa de más, automáticamente se quema. ¿Para qué? Para que no se prenda fuego el vehículo. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es una medida precautoria que tiene el fabricante para con el sistema eléctrico. Nos quedan 4 minutos. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea que si tiene falla el sistema eléctrico, por más que yo le cambie el fusible, se va a seguir quemando, 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 y ahí nos damos cuenta que es el problema del sistema eléctrico. Claro, pero muchísimas veces uno puede hacer una añadidura de un cable o ponerle un cable más grueso. Para que no se me queme el fusible, le pongo un cable más grueso. Decimos. Pero le estoy mandando más corriente ¿a qué? Al foco. Se me va a quemar. No se me quema el fusible, pero cada semana le tengo que andar cambiando el foquito. ¿Se entiende lo que voy? ¿Se entiende? Luz celeste. Celeste, ¿bien? Dale. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta semana les aclaro, mañana, pasado o antes del domingo, le voy a subir 2 trabajos prácticos. Planta motriz, refrigeración, lubricación y sistema eléctrico, ¿sí? Sencillo. O sea, en el material que les envío, está la respuesta. Lo único que tienen que hacer es o ver esta clase y automáticamente tienen la respuesta, ¿sí? De estas clases es más fácil sacar las respuestas. ¿Cómo? Que de las clases que nos da los viernes es más fácil sacar las respuestas, porque todo lo que hablamos es lo que preguntan. No, pero por eso, o sea, no voy a preguntar otra cosa que no es lo que, o sea, no es mi costumbre preguntarle, che, ¿qué medida tiene el tornillo para desajustar la caja de fusible? Ni en pedo. No tiene sentido, ¿me entendés? Entonces eso es una cosa seria, o sea, podemos mentir todos los días, pero no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, que yo estoy teniendo problemas para entregar los trabajos. Mándamelo. Yo tengo descargado. Mándamenlos al ¿Cómo? mail del campus. Mándamelo al mail del campus. Sí, porque yo lo entrego y se entrega como con otra aplicación. No sé si es otra aplicación, no sé. Yo descargué la... No, pero sacale foto, Celeste. Sacale foto vos. O compartilo en PDF. Pero no me lo manden en ese formato que no lo puedo abrir. Te digo la verdad, no te corregí porque no lo puedo abrir. O sea... Es que por Word o por PDF y se pone así. No, pero cambiá el programa entonces. Mándamelo en Word. Si podés, mándamelo en Word. O foto. Una vez que lo respondas, convertilo a PDF. Ah, listo. ¿Sí? Porque si no, no te voy a poder, no te voy a poder corregir. Ese es el tema. O sea, sé que está el material ahí, pero no lo puedo abrir. Ese es el problema. Sí, no es solamente con ustedes, con varios profesores que me dicen lo mismo, que yo estoy teniendo problemas, entonces voy a tener que, no sé, lo mando como perdón,
¿Tenés PC? No, todo con el celular estoy haciendo. Ah, estamos complicados. Sí. Fíjate el programa que usás entonces, fíjate el programa que usás. O si no, hace una cosa, o escribilo, fotografialo y convertirlo en PDF y lo subís. Sí, sí. Bueno, esto se va a terminar. ¿Dudas, preguntas?